Hola estimados amigos, bueno, voy a iniciar una nueva sección en este canal de YouTube que tiene que ver con resúmenes de libros y he decidido comenzar con uno de mis autores favoritos porque poco a poco me di cuenta que fui acumulando libros y lecturas de este autor. Me refiero al autor John Grisham, que dentro, digamos, de sus peculiaridades resulta que él es abogado y bueno, a pesar de que él mismo ha contado, he leído entrevistas en que él dice que no tuvo mucho tiempo de ejercicio profesional, sin embargo se ha dedicado a escribir, ¿no? Entonces, mis libros favoritos de John Grisham son aquellos que tienen que ver con lo que se llama un drama legal o drama jurídico, sobre todo aquellos en los que él describe las escenas de la novela en, en la sala de los juzgados, porque uno es inevitable, como abogado en el libre ejercicio, me siento identificado con ciertas escenas que él retrata en sus obras. John Grisham ha sido un autor muy exitoso, ha vendido millones de libros, sus obras se han traducido a muchos idiomas, pero también parte de su éxito comprende o tiene que ver con que muchos de sus libros han sido convertidos en películas o también en series, ¿no? Entonces, justamente, uno de los libros, o por hecho voy a comenzar esta serie de videos con este libro que se llama en inglés A Time to Kill, que en español lo traducimos como Tiempo de Matar. Entonces, ese es el primer libro que voy a resumir en esta serie de videos y, bueno, les voy a contar un poco de qué se trata, ¿no? Entonces, A Time to Kill o Tiempo de Matar se entiende que es uno de los grandes libros de John Grisham y sobre todo cuando lo vemos desde las perspectivas de los litigantes, ¿no? Aquellos que nos ganamos o las luchamos el día a día para tratar de sobresalir y sobrellevar en esta profesión. Entonces, aprovecharé este video para contarles un resumen del libro, de la historia, y además hablar acerca de los protagonistas principales de este libro, obviamente muy resumido, y además compartir sobre todo 5 enseñanzas valiosas que podemos extraer nosotros como abogados de este genial libro, que yo se los recomiendo muchísimo, ¿no? Entonces, y al final les voy a hablar un poquito acerca de la película sobre la cual se basa este libro, ¿no? Así que bueno, quédense hasta el final, vamos a empezar y como siempre les voy a pedir a las personas que si pueden regalen un like a este video, coméntenlo, compártanlo para que pueda llegar a más personas y más personas puedan conocer también la obra de este genial escritor que se llama John Grisham, a pesar de que he tenido ciertas críticas, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué va un poco este libro, Time to Kill? Está ambientado en 1989 y nos sitúa en un pueblito ficticio que se llama Clanton, insisto, pueblo ficticio, que está ubicado en el sur profundo de los Estados Unidos de América, ¿no? En Mississippi, donde se entiende que todavía está vivo, muy vivo, el germen del racismo, ¿no? La historia comienza con una descripción de una escena pero muy brutal, ya que 2 hombres blancos de escasa educación, que estaban drogados y borrachos, atacan y violan a una niña de raza negra, una afroamericana, que se llama, de hecho en el libro se llama Tonya Heidi, que tenía apenas 10 años, ¿no? Y entonces la querían matar, pero no le sale bien la jugada y la niña termina sobreviviendo. Entonces, luego de algunas situaciones, su padre ya conoce esta noticia, su padre se llama Cardi Heidi, y él entonces lo que hace es, decide tomar justicia por sus propias manos, ¿no? Y entonces, para no arruinarles toda la historia, si es que no se la saben, él básicamente planifica la manera en que va a matar a estos tipos, porque estos tipos son arrestados por el comisario de este pueblo, y resulta que él ya se ve cómo va a conseguir un arma, cómo hace todas las cosas con ayuda de su hermano. Él pregunta, como ya sabía que estos estaban arrestados y tenían que presentarse el día siguiente a una diligencia judicial, él sabía o él había averiguado por qué parte iban a salir, entonces él se encierra en el baño del juzgado desde la noche anterior y cuando ellos salen pues los termina matando y lamentablemente un policía queda herido luego porque sale a matarlos con una ametralladora. Entonces, tanto él planificó esta situación que incluso él va a hablar con su abogado y le dice, yo voy a matar a estas personas y quiero que me defiendas cuando se abre el juicio por haberlos matado, ya a ese punto, ¿no? Entonces, aquí, en este punto es que entra Jake Brigance, que es el protagonista principal de la historia, que es un joven abogado defensor, así se lo describe, que asume este caso, ¿no? Asume la defensa de Cardi Heidi. Y lo que va sucediendo es que poco a poco las tensiones en el juicio van subiendo
por varias cuestiones, ¿no? Hay una tensión que está siempre, la presencia de racismo, hay dilemas morales de por medio y también la historia, cómo se va desenvolviendo un sistema legal que se va poniendo a prueba, que a veces que parece que el juicio como tal, el conflicto como tal es demasiado grande para un pueblo tan pequeño. Entonces, por un lado, tenemos a Jake Brigance, que lucha por defender a su cliente y muchas veces tiene hasta problemas con el propio cliente. Se ve que llega a tener conflictos en su hogar, en su familia. Se enfrenta incluso a amenazas del Ku Klux Klan, ya que se entiende que revivió y tomó fuerza justamente para hacer presencia y presión en el juicio de Cardi Heidi, ¿no? Entonces también la opinión pública jugó un papel preponderante también y los propios límites como abogado de Jake Brigance, que incluso en algún momento determinado llegó a perder hasta su casa. Entonces, la pregunta central del libro es la siguiente, ¿no? ¿Puede un acto de venganza ser justificado bajo la ley o la moral? Porque la defensa obviamente que armó Jake Brigance es tratar de crear empatía para que el jurado absuelva a su cliente. Entonces, aquí Grisham lo que hace poco a poco es ir tejiendo una narrativa muy intensa, nos hace vivir la tensión que se vive en el pueblo, en la sala de juzgado, los miedos, los problemas que tiene Jake Brigance y nos hace cuestionar a nosotros, ¿no? ¿Dónde termina la justicia y dónde empieza la venganza? Ya, ahora, terminando este resumen general de la obra, vamos a hablar acerca de los protagonistas principales, ¿no? Hay varios, pero voy a hablar de los principales. En primer lugar, vamos a hablar de Jake Brigance, ¿no? El abogado es el protagonista, es el que uno, les digo, inevitablemente uno como abogado también se llega a sentir identificado. A la época del libro es joven, idealista y con un fuerte sentido de la ética y de la moral, ¿no? Aunque no está exento de ambición, él quiere superarse, él sueña con tener un estudio jurídico grande, no tener problemas económicos y básicamente Jake actúa como el espejo, ¿no? De muchos abogados que enfrentan casos que de una u otra manera pueden ser que desafíen sus creencias personales e incluso hasta su carrera profesional. Por otro lado tenemos, por ejemplo, al defendido, ¿no? Al acusado, a Cardi Heidi, que es la parte emocional del libro, ¿no? Se entiende que es un padre trabajador, un poco duro a veces, una personalidad un poco áspera, afroamericano, que actuó y mató a las personas que abusaron a su hija, impulsado obviamente por el dolor, la indignación y la desesperación. Entonces, la decisión que él tomó de matar a los agresores de su hija lo convierte en un personaje un poquito complejo, digámoslo así, ¿no? Entonces, nos hace preguntar muchas veces el libro, ¿es un criminal, merece castigo o es un hombre que se merece quizás incluso la comprensión de la sociedad porque él actuó, digámoslo así, ante esa tremenda tragedia que causó el abuso a su pequeña hija? Tenemos también, por ejemplo, en el equipo de Jake Brigance al amigo de él, a un abogado que se llama Harry Rex, el mejor amigo de él, un tipo muy crudo, un abogado que a pesar de que es una persona que no tiene filtros al momento de hablar, realmente siempre se muestra como un amigo leal de Jake y un soporte emocional y un soporte hasta cierto punto también, hasta el punto de vista jurídico, importante para el protagonista. Otra protagonista es Ellen Rourke, ya espero haberlo pronunciado bien. Ellen es una estudiante de Derecho que se la presenta como una tipa muy inteligente, que sabe lo que quiere, hija de un abogado también muy conocido por defender siempre causas complejas de derechos humanos. Entonces ella de una u otra manera representa ese ingenio o esa fuerza que tienen las nuevas generaciones en el momento, en el contexto que se está viviendo en ese juicio. Tenemos por otra parte al antagonista de Jake Brigance, que es el fiscal Rufus Buckley. Entonces es un fiscal que es muy ambicioso, muy teatral, muy histriónico, que le gusta llamar la atención, le gusta la prensa y quiere hacer todo lo posible para impulsar su carrera política. Recordemos que en estas zonas, en Estados Unidos, los fiscales, por ejemplo, son escogidos por votación y aquí se da a entender que este fiscal, con ese discurso que él va a castigar a los malos, que él promete en este caso que va a hacer que se condene al acusado, a Cardi Heidi, que lo va a llevar a la silla eléctrica y que él no puede tolerar que en una sociedad haya estas situaciones en que una persona se tome la justicia por su mano. Entonces es el antagonista, ¿no? Entonces
pero no deja de ser un abogado capaz dentro de la sala de audiencias. Entonces chocan muy bien estos personajes y este antagonista está muy bien retratado. O sea, uno cuando empieza a leerlo, llega a admirar al tipo porque sabe que es un buen litigante, pero también lo llega a despreciar porque es un tipo muy pedante, un tipo que maneja también la opinión pública en contra de Jake y a favor de sus intereses, ¿no? Y también dentro de los personajes principales podemos decir que tenemos a quien es el mentor de Jake Brigance, que se llama Lucien Wilbanks, que ya es un abogado veterano y se puede decir que es el mentor de Jake. El tema es que este abogado es un abogado que ya fue, digamos, fue sancionado por la barra norteamericana, le quitaron la licencia por su conducta, tiene un pasado muy controvertido, pero tiene una mente jurídica muy bien planteada, ¿no? Este es un personaje que tiene también su parte cómica, también su parte dura. Como abogado fue uno de los abogados más radicales en su momento, que llegó a defender también a sí mismo causas muy controvertidas. Y él, me acuerdo tanto una parte del libro, él dice, bueno, es que tú tienes un caso muy complicado, porque por un lado, la gente quizás quiera condenar al acusado, porque todo el mundo puede decir que no, nadie puede tomarse la justicia por su propia mano, pero por otro lado, también se puede decir, se lo comprende como padre, lo podemos comprender lo que él hizo, pues, ¿no? Entonces él también aporta su experiencia al equipo defensor y al final también hace algo que se entiende que fue un empujón fuerte para que Jake pueda ganar su caso. ¿Ya? Entonces, bueno, estos personajes son importantes, impulsan la trama y nos muestran diferentes facetas, digámoslo así, del mundo legal. ¿Ya? Ahora, ¿qué podemos aprender de la novela, ¿no? De este libro, A Time to Kill? Les digo que más allá de hacer un resumen del libro, de ciertos personajes, el propósito de este video también es sacar cosas que nosotros como abogados podemos aprender, ¿no? Entonces, yo he seleccionado 5 cosas importantes. Primero, quizás la importancia de tener una empatía, ¿no? Entonces, durante el libro vemos cómo Jake defiende a su cliente, a Cardi Haley, en el tribunal, pero también intenta entender su dolor. Y es más, se podría decir que cuando él llega a comprender totalmente el dolor y la frustración que sintió Cardi Haley, él puede llevar la mejor defensa posible del caso, ¿no? Entonces, también como abogados, a pesar de que hay personas que dicen que el abogado no debe mezclarse, no debe, digamos, hacerse uno solo con los sentimientos del cliente, yo creo que tener un poquito de empatía ayuda a dar una mejor perspectiva del caso y mejorar la defensa que nosotros tenemos hacia nuestros clientes. Yo creo que a todos nos ha pasado que comprender un poquito más la situación del cliente, tener esa empatía, nos lleva a comprender más el caso, nos lleva a apasionarnos más con el caso, ¿no? El segundo tema, por ejemplo, es el peso de la opinión pública para un contexto determinado de un juicio, que puede influenciar tanto a lo que sucede dentro de la sala de audiencias como a los protagonistas de esa audiencia, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, se ve que el juicio se ve contaminado, digámoslo así, por las cosas que pasan afuera. O sea, ella nos pone unas escenas en que afuera de la sala de juzgado, mientras adentro están todos desarrollándose la audiencia, afuera están protestando los miembros del Ku Klux Klan, por otro lado también protestando o haciendo manifestaciones, personas en favor de Cardi Haley, y nos muestran momentos muy tensos, ¿no? Entonces, esto nos lleva a reflexionar que muchos procesos, sobre todo aquellos que tienen una repercusión mediática, quizás no se resuelvan solamente por el derecho, sino que siempre va a haber como digo, esta influencia del momento que se vive en ese momento, tanto en lo cultural como en lo social. Si no pensemos, por ejemplo, en el caso de O.J. Simpson, que fue muy comentado, fue uno de los primeros juicios publicitados que se transmitían en vivo y que se decía que era muy difícil que los abogados, sobre todo, que participaban en el caso y el juez mismo no se viera de una u otra manera, digámoslo así, como decía yo, influenciado por lo que pasaba afuera. El cuarto tema que podemos sacar aquí también, o el tercer tema, perdón, es lo que se llama el tema ético, ¿no? Porque aquí en la historia se nos pone al ladito del protagonista, a Jake, porque le toca tomar decisiones morales, porque él decía, bueno, tengo que defender a una persona que al final del día mató a 2 individuos, ¿no? Entonces él también se cuestiona esta situación y nos llama a reflexionar también, ¿no? O sea, eso es lo que busca también, me imagino, lo que buscó el autor, ¿no? Hasta dónde un abogado puede llegar por su cliente y cómo puede balancearse, digámoslo así, nuestra creencia en el derecho con nuestra propia conciencia. Como cuarto punto también, digámoslo así, el poder
de usar una buena narrativa, una buena oratoria ante un tribunal, ¿ya? Y esto yo creo que esta enseñanza yo le pongo, digámoslo así, un matiz, porque si bien es cierto, y yo estoy convencido, de que la oratoria nos puede servir, pero yo sí considero que la oratoria ya para los abogados juega un papel secundario más allá de que estemos en un sistema oral. Es decir, yo siempre digo, o sea, si uno no puede ganarse el caso solamente con un discurso bonito si no tiene un sustento jurídico. Acá en el contexto del libro, recordemos que estamos en un caso que se sustancia en un pueblo de los Estados Unidos donde quienes resuelven son los jurados, y muchas veces los abogados que litigan ante jurados se preocupan más por, digámoslo así, caer bien ante el jurado, no perder la conexión con el jurado y buscar empatizar o que el jurado empatice con su cliente, ¿no? Entonces, y por último, creo que esta es la enseñanza más fuerte de este libro, es esa resiliencia que muestra el protagonista ante la adversidad. O sea, al protagonista le pasan muchísimas cosas. Pues primero lo empiezan a amenazar, llamándolo por teléfono, luego empiezan ya los ataques ya más en serio, queman una cruz afuera de su casa como símbolo de amenaza del Ku Klux Klan. Luego de esto incluso él llega a perder literalmente su casa, se la queman, se la incendian, lo intentaron matar, más allá de que recibió críticas de otras personas. Entonces, a pesar de todo eso, el abogado siguió adelante, y ahí siguió adelante a pesar de toda esta situación, pues, ¿no? Entonces, esto es un llamado para que nos recuerda que como abogados muchas veces necesitamos practicar y ejercer esa fortaleza mental para enfrentar los obstáculos, ¿no? Tanto dentro del juzgado como fuera del juzgado. Y bueno, para cerrar este video, lo que les puedo hablar es de la adaptación en cine que tuvo esta obra, ¿no? Si fue del año 1995, 1996, si no me falla la memoria, que fue dirigida ya por el director que falleció, Joel Schumacher, que para los fanáticos de Batman fue quien dirigió las películas Batman Forever y la olvidable Batman y Robin, pues, ¿no? Lo que se destaca de esta película es que fue la primera película en que apareció como protagonista Matthew McConaughey, espero haberlo pronunciado bien. Sale también Sandra Bullock, sale también Kevin Spacey, y la verdad que es una película muy buena. Yo la he visto ya un par de veces, nunca va a ser lo mismo que el libro, pero es una película muy buena, que vale la pena vérsela. Creo que está por ahí todavía en algunas de estas plataformas que no, creo que está en Disney Plus, alguna vez la vi por Netflix, pero en todo caso, léase también el libro, ¿no? O sea, es espectacular. Y un tema interesante de este libro, que es el primero de una trilogía en las cuales el protagonista es Jake Brigance, y justamente mis dos siguientes videos van a ser de estos otros, o resúmenes de estos otros dos libros, que el uno se llama Sycamore Road, que en español se llama La Herencia, y como el tercer libro es A Time for Mercy, que está traducido como Tiempo de Perdón. Entonces, en los próximos videos voy a hablar de estos libros. Entonces, si te gustó este video, por favor, coméntenlo, compártanlo, pónganle like, para que llegue a más personas que quieran conocer acerca de la obra de John Grisham. Así que, muchísimas gracias.